Nuestro invitado de hoy nació en Carora el 13 de abril de 1941. Es poeta, periodista, dibujante y escritor. Él dice que 20, pero en realidad son casi 30 los libros que ha publicado en sus 80 años de vida. Conversa con nosotros en víspera de recibir el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Luis Alberto Crespo Herrera. Bienvenido, hermano. Muchas gracias y un honor para mí tenerte conmigo aquí en este momento. El honor es mío, es nuestro. Bueno, nuestro. Mira, estás por cumplir, Luis Alberto, 81 años. Bueno, yo soy un poquito más viejo que Gustavo Pereira. Un poquito más. Estamos aquí, yo le llevo una cabeza, como en la hípica, ¿no? ¿Y cuál es tu secreto de la eterna juventud? Bueno, yo me he divorciado 4 veces. Si no, eso no puede ser tan bien. Me gustan mucho los caballos. Pero digamos, ¿el secreto será el divorcio o el matrimonio? No, yo creo que andaba buscando siempre el amor absoluto y por fin lo encontré. Es toda una vida. Pero eso no significa que los amores que tuve fueron desdeñables, fueron el camino para este. Y todas son intensamente importantes. Todos los poetas son así intensos, ¿no? Yo creo que, justamente acabamos de hablar de Gustavo Pérez, y creo que Gustavo Pérez siempre amó a una persona. Pero, ¿cuántas fueron esa persona? Es lo que yo quiero saber. Porque siempre es una, pero yo no sé. Yo no creo que Gustavo haya sido totalmente obsesionado por una sola, sino por todo lo que significa la mujer, porque está en su poesía, pues. Lo ha dicho. Es el sentido del amor femenino que lo persigue y lo exalta y lo convierte en nostalgia. Una nostalgia muy hermosa, porque no es nostalgia triste, todo lo contrario. Bueno, eso es. Y después el Chino Valera Mora tuvo también un momento donde el amor era la búsqueda de la libertad absoluta. La mujer tenía que ser tan libre como su misma libertad. Y entonces tiene un poema que casi todos nos sabemos de memoria, dice: ¿cómo camina una mujer que recién ha hecho el amor? Bueno, eso para decir también a otra, le dice: no, te lo juro, ya me duele la boca porque no te voy a incluir en la revolución. Entonces ese es el Chino Valera en todos sus dos aspectos, ¿no? ¿Y a ti te gustaría que tu pequeña hija de 7 años se enamorara de un poeta? Caramba, mira, de un hombre que tenga sensibilidad, de alguien sensible, porque yo creo que ese es el principio de la inteligencia, el hombre que se conmueve. Ojalá sea alguien así, pero eso lo va a decidir la señorita Amalia, ¿no? Ojalá sea un hombre sensible, alguien que sea sensible. Mira, dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Yo no sé. Yo creo que el poeta es un ser humano como todos nosotros. Hay un gran filósofo, Jean Kelevich, que dice: todo aquel que lee poesía es un poeta. Ese es el principio. Entonces yo creo que ser totalmente racional no tiene sentido si no se lo preguntamos a Einstein, y dice que no, la inteligencia no es lo todo, sino la capacidad de asombrarse, la imaginación, el entusiasmo. Es decir, no toda la razón tiene razón. Y entonces la poesía sirve para hacer del hombre lo que realmente es por dentro, que es tener un espíritu, que es tener la capacidad de conmoverse. También lo dice Guasacho Peláez, la capacidad de temblar, que es muy hermoso. Y yo creo que si el esquema dice que somos músicos, es verdad que hay una entonación en la poesía, tiene una entonación, no solamente en la época de los poetas clásicos que existía la rima, pues, el famoso soneto, ¿no? Sino también una música secreta, interior, que es lo que hace que la poesía contemporánea tenga el verso libre, ¿no? Y sí, es eso, hay una música en la poesía. Y la locura es una demencia muy especial porque es una lucidez que se sobrepasa a sí misma, porque busca la razón como aliado. Entonces no hay alguien más racionalmente irracional que un poeta. Venezuela es un país de poetas. Totalmente, es algo asombroso. Tú tocas un tema, Ernesto, muy importante, porque el mismo Chávez lo dijo, ¿no? Cada vez que él se encontraba con el pueblo había una canción de por medio. Eso lo dijo una vez y me encantó, ¿no? Es decir, no hay lugar. Tú vas al Zulia y están esos famosos decimistas, y si vas al oriente no se diga, y luego está la llanura. Imagínense, todo se dice en verso, se arrea ganado en verso, se oreña en verso, se polemiza en verso, se asume el yo
en el contrapunto y la nostalgia en el pasaje. Y luego la música del joropo central, que es toda una gracia frente a lo que es el desamor, toda una gracia frente a lo que es la soledad. Es decir, nosotros somos un país que canta, no hay duda, y eso nos hace a nosotros poco rencorosos. Creo que nosotros perdonamos mucho, tal vez demasiado. Nosotros le damos la mano al enemigo, eso no hay duda. Nosotros aceptamos que aquel que nos ofende pueda llegar a nosotros y seamos amigos o comprendemos su oposición. Me refiero a la Venezuela ideal y no a esta Venezuela donde quienes nos denigran de nosotros no tienen nada que ver con el concepto humano del disenso. Vamos a hablar, Luis Alberto, a lo largo de este programa de temas de actualidad. Se están pasando demasiadas cosas en el planeta para que solamente lo miremos con los ojos de la poesía. Imagínate. Sin embargo, yo quisiera que, antes de que entremos en esos caminos más pedregosos, oye, compartieras con quienes nos escuchan y nos ven esa anécdota que te cruzó a ti con Hugo Chávez, allá en el Orza. Sí. El capitán sin nombre. Exacto. ¿Cómo fue aquello? Que aquel capitán misterioso, que cuyo nombre no sabía, iba a echar una vaina en ese país. Sí, porque yo había leído el libro de José León Tapia, nuestro añorado José León Tapia, escritor, médico, un venezolano de corazón inmenso. Bueno, él había escrito Maizanta, el último hombre a caballo. ¿Quién era ese hombre? Yo hasta ahora no sabía quién era, simplemente Pedro Pérez Delgado, y que se alzó contra Gómez. Entonces, por supuesto, era un guerrillero. Y ese libro da cuenta de un niño, de un muchacho, que se lanza a la aventura política contra Gómez, de Arevalo González es su jefe. Entonces, bueno, un día me llama José León Tapia y me dice, mira chico, tú sabes que me llamó el bisnieto de Maizanta. Así, ¿quién es? Ese es Capitán Chávez, él está en el Orza. ¿Tú quieres venir conmigo? Porque vamos a presentar el libro allá. Él quiere recordar a su bisabuelo y al mismo tiempo, bueno, darle una dimensión al libro. Entonces, bueno, me gusta mucho, porque me gusta el llano muchísimo. Me fui para allá y nos fuimos. Pero ¿cómo llegamos? Él nos invitó al comando. Vamos para allá. Llegamos en el comando, pero no estaba nadie, sino, bueno, los sargentos. Y le preguntamos, nosotros somos, ustedes son los poetas. Sí, queremos hablar con el capitán Chávez, que nos invitó, ¿cómo no? Pero él se cuenta, no, él anda por ahí en la calle. Lo esperamos, no, síganlo, anda un jeep lleno de muchachos, ahí es él. Y se mete con una cantidad de muchachos en su jeep, ahí está él. Y en efecto, fuimos allá, fuimos a buscar y vimos que pasaba el comandante Chávez, el capitán Chávez, con una cantidad de muchachos montados como si fuera el carnaval. Pues. A nosotros nos impresionó mucho porque, bueno, la costumbre no es que un capitán ande con muchos muchachos metidos en un jeep, pues, ¿no? Eso me impresionó en primer lugar. Y después cuando llegamos a la plaza, bueno, esos abrazos, exactamente el hombre que yo iba a conocer después, con su manera de ser. Y al rato iba a ver el acto en la Plaza Bolívar, pequeñita la plaza. Eso queda exactamente en la raya entre Colombia y Venezuela. Antes como que le decían así, a Del Orza. Y entonces, otra sorpresa es que comienza él a recitar de memoria el corrido de Maizanta de Andrés Eloy Blanco. Son 2 páginas. Y yo me pongo a ver que este hombre está hablando de memoria de un poema de Maizanta, su bisabuelo. Y después que termina, para mi asombro, comienza a hablar de la unión cívico-militar, de la unión entre la Venezuela civil y la Venezuela informada, y el espíritu bolivariano. Cuando yo veo eso, yo oigo, está José León Tapia al lado mío y dice, mira, José León, yo creo que este capitán me ha hecho una vaina en este país. Yo lo dije porque me asombró, no porque tuviera un concepto político, serio, conceptual, de cómo este capitán estaba pronunciando algo que no le pertenece en principio al concepto tradicional que yo tenía de un militar. Entonces José León Tapia, ya lo está haciendo, lo dijo para sí. Entonces esa es la primera vez que yo veo y sentí que yo estaba frente a alguien que no era el militar
que tanto la historia como las anécdotas o como el mismo concepto de capitán o de militar tenía yo. Entonces, de ahí viene mi primer encuentro con ese entonces capitán Chávez. Tú eres que dice que ese hombre se veía ardiendo, ¿no? Ah, no, sí. Porque era, bueno, ustedes conocen cómo fue el comandante. Un hombre muy vehemente, un hombre de enseguida se entregaba al otro con una efusividad asombrosa. Y bueno, y la alegría, la sonrisa poderosa que tenía, que convencía, pues. Entonces, eso pasó más tiempo cuando yo, recordando ese momento, que viví aquel capitán sin nombre, donde yo decía, y este hombre que venía ardiendo. Y el 4 de febrero, cuando todos nos enteramos de aquel alzamiento militar y vimos en televisión a Chávez, ¿tú lo reconociste de inmediato? Yo estaba haciendo un trabajo periodístico en el interior, en la mesa, entonces en la puerta del Estado Trujillo. Entonces, y me llama mi compañero, mira, vale, hay un golpe de Estado. ¿Cómo? Hay un golpe contra Carlos Andrés Pérez. Y hay unos militares alzados, más nada. Pero entonces cuando yo llego a Caracas, todo quedó así, yo estoy viendo la televisión y veo al capitán Chávez. Pero yo digo, yo creo que yo lo conozco. Yo tengo la impresión de conocer. Yo no sé cómo hacer, le llamo a Tapia y me dice, Tapia, ese es el capitán que está en la televisión, ese es el capitán Chávez que yo conocí. Y me lo dijo pasito, ese es, y sacó el teléfono, porque había ya un momento difícil, pues, ya que él estaba muy metido en eso, muy comprometido con él. ¿Sabes que hay quienes hablan de los encuentros existenciales? Sin ese encuentro tuyo con Chávez en el Orsa, antes de ser Chávez, ¿tú habrías sido igual chavista o no? Interesante, porque fíjate tú que yo comienzo siendo, desde muchacho, muy inclinado a lo social, a la igualdad social y sobre todo al anticolonialismo, porque mi papá fue eso, un anticolonialista fervoroso. Entonces yo vi esa sensibilidad hacia lo social, en la poesía, en la literatura, en el comportamiento. Era como una preparación, sin duda alguna, para yo tener, para que avivar en mí ese sentimiento de la responsabilidad, de la solidaridad con el explotado, con el marginado, el excluido, ¿no? Y sobre todo yo vengo de un pueblo donde esa exclusión, ¿no? O esa diferenciación es muy marcada, ¿no? Carora. Sí, ya no, ya cada vez menos, pero al principio era lo que llamaban los godos de Carola y el pueblo. Pero tú eres de esos caracolorá, ¿no? Bueno, pero de la parte de mi padre, de la parte de mi padre. Antonio Crespo. Sí, y de mi tío José Herrera Oropesa. Entonces, claro, eso me llevó a un camino que no era el camino tradicional de los caroreños, que es la derecha, que es Copey, ¿no? Sino más bien hacia mi papá, que era un cuestionador, pero fervoroso. Y entonces, una vez me acuerdo que llegó Héctor Mujica, candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista. También de Carora. Y exacto, y entonces en ese momento que él va a dar el discurso, ve a un hombre breve, pequeño, vestido de blanco, y sabe que es mi padre. Entonces, un momentico, señora, ahí viene Antonio Crespo Meléndez. Mi papá se acercó y dijo, es que yo vengo aquí a apoyar la candidatura del Partido Comunista. Siendo mi papá un católico de comunión, pues. Eso lo consideraron loco, por supuesto, casi no le hablaban. Se volvió loco Antonio Crespo Meléndez, ¿cómo a apoyar a un comunista? Eso fue importante porque eso ya conformó en mí, acrecentó en mí esa sensibilidad de mi padre hacia primero la rebeldía, primero la capacidad de disentir de los conceptos tradicionales de lo que debe ser el mundo social, ¿no? Una parte de esa izquierda de la que tú formaste parte, Luis Alberto, tuvo una etapa, digamos, de cercanía con Chávez. Y después, bueno, una claro, parte de ella comenzó a distanciarse, a cuestionarlo, a tomar partido radical en su contra, ¿no? Yo creo que el comandante Chávez nos enseñó a tener un espíritu muy libre. A mí me parece que una de sus grandes virtudes era el de aceptar la polémica, el disenso. Creo que fue una actitud ejemplar para quienes todavía no teníamos como tú dices, una concepción clara de lo que era el compromiso político. Claro, de una forma muy ingenua, pero siempre buscando el camino de mi padre. Yo me inscribí en una célula del Partido Comunista, la célula Mayakovsky, claro, la poesía, ¿no? Pero fue más bien por esa emoción de sentir que yo iba por el camino que mi padre, sin decírmelo, me había trazado. Y entonces,
encuentro yo como diría yo, ese concepto tan libre de asumir una posición ideológica, sin necesidad de acudir a libros, a Karl Marx, al Partido Comunista, ¿no? Entonces me hice mucho más cercano a mi papá más que nunca, porque vi que él tenía en su alma esa conducta, esa ética de ser un rebelde, un justiciero muy importante, social. Y vi entonces que ese era un camino que me llevaba directamente a lo que somos hoy. ¿Te sorprendió mucho que hace 20 años, Ajá, abril del 2002, ajá. el golpe contra Chávez fue en vísperas de tu cumpleaños Sí, y la señor. resurrección de Chávez, la vuelta al poder, justo el día cuando estabas cumpliendo años, el 13 de abril? Asombroso, ¿no? Cuando dice el 13 de abril que pasó lo que pasó y como sabemos, digo, qué casualidad. ¿Por qué la vida es tan circular en ciertas personas? En mi caso, por ejemplo. Y eso me asombró muchísimo. Que yo celebraba mi cumpleaños y celebraba que regresaba el comandante Chávez. Sí, asombroso, ¿no? Y eso me dio una emoción muy especial, ¿no? Como si fuera una visión, como si fuera un destino, ¿no? Algo me hizo ser quien soy y aquí está la confirmación de esto, de una fe, pues, un fervor. Pero un fervor no tan ciego, todo lo contrario, un fervor que es como todos los que tenemos ese concepto de libertad, es también cuestionador, no aceptamos los errores, nos duele las equivocaciones, y eso por supuesto forma parte de una quimera, pues, porque el socialismo es un sueño muy antiguo y muy humano y por lo tanto lleno de muchas quebraduras, de muchos errores, pero existe, como toda ilusión, una fuerza interior. Y yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que hacer una pausa, Luis Alberto. Ah, Al regreso, hablamos de temas de actualidad. ¿cómo no? A ti te correspondió representar a Venezuela ante la UNESCO. Sí, señor, es muy importante que hablemos de eso. Y en este momento, en el mundo, tú me corriges, hay una guerra cultural. Uy, ¿de qué manera? Alrededor de los acontecimientos, particularmente en Ucrania, Sí. se ha desatado todo un movimiento mundial que salpica la cultura. Como no mucho, guerra, pero bastante. La guerra, digamos, convencional ahora incluye Sí. también esos aspectos. Y tú siendo un hombre de la cultura, me gustaría que habláramos sobre eso, sobre la situación venezolana, las expectativas respecto de este país que nos vio nacer, Sí. y en general sobre la poesía, la Sí. literatura, el periodismo, ¿Cómo donde no? tú tienes una trayectoria Sí, muy larga es también, que es el dolor común nuestro. sobre la cual El habrá col- que comentar. Y el dolor común de vemos como el periodismo, yo no quiero decir que está en decadencia, pero es trágicamente no el periodismo que nosotros, por el que luchamos, pues, con excepciones. Lo hablamos al Sí. regreso de la pausa. Ya venimos con Luis Alberto Crespo Herrera. Luis Alberto Crespo Herrera. Aquello puro. Sí. Libro que le ha hecho merecedor del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora. Para mi honor. Al día siguiente de la transmisión de este programa estará recibiéndolo, Luis Alberto. Muchas gracias, te agradezco mucho, de verdad. ¿Cuántos libros has escrito junto con este? Como más de 20. ¿Perdiste la cuenta? Bueno, no es que no los cuento, pero sí más de 20, incluyendo la prosa también, ¿no? Este es uno de prosa, mira. Los Silenciosos Vigila, que es de Acirema, cuyo editor es nuestro común amigo Freddy Yáñez, ministro de Comunicación. ¿De qué versa ese libro? Eso es un libro interesante, porque es un libro interesante en cuanto a lo que propuse. Yo no sé si el resultado ha sido así. Porque en primer lugar es una antología de la poesía venezolana que a mí me conmueve, o sea, una selección personal, quiero decir, de la poesía. ¿Qué poetas, tanto nacionales como extranjeros, han marcado mi camino, pues, mi destino? Entonces hice esto. Pero al mismo tiempo hay una confrontación, un reclamo, una especie de diálogo al margen de mí conmigo, los dos. Yo me entrevisto a mí mismo, yo converso a mí mismo, no solamente cómo llegué desde el principio hasta ahora, y al mismo tiempo se atraviesa, se interrumpe un poema de alguien que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Es un libro que
aquí lo dice Freddy, que me imagino que fue el que hizo la contratapa, donde todo se mezcla muchos géneros, el periodismo, la novela, la poesía personal, el análisis de la poesía y la antología. Y entonces es un libro complejo. Y eso pues a él le encantó ese libro y pues a mí también, y por lo tanto creo que es útil. Tú dijiste, citando a otro, que todo el que lee poesía es un poeta. Sí, eso lo dijo un gran filósofo, Jean Kelevich. Ok. Ahora, todo el que hace poesía es un poeta. Es mucho más complejo. Porque no todo el que dibuja es dibujante, Bueno, no todo el que baila es un bailarín, no todo el que, canta es un cantante, ¿no? Sí, pero si nosotros nos atenemos al concepto de poesía, tiene que ver con el alma del hombre. El hombre le gusta transfigurar la realidad. Transfigurar la realidad es el principio esencial de la poesía. Por lo tanto, todo lo que le hace al hombre es un acto poético. Un labrador es un acto poético. Pero Bob Dylan dijo algo más interesante. ¿Cuántos poetas no he conocido yo que me sirven gasolina a las estaciones de servicio? Te hago la pregunta de otra manera. ¿Hay poetas buenos y poetas malos? Bueno, yo creo ¿O hay poemas buenos y poemas malos? Bueno, Neruda como que dijo, en primer lugar dijo, nada de grandes poetas ni de pequeños poetas. Ahora, el análisis o la calificación de la poesía como buena o mala es un criterio absolutamente personal del crítico o del lector. Pero es el lector quien realmente dice si el poema es o no un poema válido, porque quien definitivamente escribe el poema es el lector. Eso lo dijo Octavio Paz. Entonces, nosotros lanzamos una voz, una proposición poética, una confidencia, y alguien, independientemente de su cultura, lo toma a su manera o no lo toma. Pero hay una relación muy extraña entre el poeta y el lector, porque a veces lo que no le gusta al principio, al tiempo, algo ha vivido que se parece a esa frase que a lo mejor no forma parte del todo, pero esa frase lo puede convertirse en la guía de su vida. ¿Tú has escuchado algún reggaetón que tenga algo de poesía? Sí, como no. ¿Sí? Unos cuantos. ¿Te gustan? Unos cuantos uno siente, porque es que es muy difícil que no sea así. Porque es que existe el alma del hombre que surge de pronto. Existe un oficio, existe una estética, por supuesto, y esa estética puede ser objetada hoy, pero mañana quién sabe. ¿Cuántas veces los surrealistas a principios de los 20 fueron rechazados por gritones, por absurdos? ¿Cuántas veces no fueron hasta ofendidos? ¿Y quién es hoy o qué es hoy el surrealismo como lenguaje poético? ¿Concuerdas tú en que vivimos un momento de guerra cultural, Luis Alberto? Yo creo que la cultura es siempre una guerra. La cultura nunca es una fiesta, la cultura es una polémica. Porque justamente ¿qué estamos jugando? El espíritu del hombre, los valores esenciales del hombre que son eternos. ¿Y de dónde viene la cultura? Del hombre mismo. Entonces, ¿cómo no va a ser una confrontación polémica? Ahora, siempre la ha habido, lo que es lo que quiero decir. Ahora, la intensidad con que se vive hoy día es increíble, y te menciono el tema de la rusofobia. A partir de la intervención militar rusa en Ucrania, están cancelando conciertos de directores rusos, sacando a Dostoyevsky. Claro, España quiere que no se lea Dostoyevsky, que no se lea Pushkin, que no se lea Pasternak. Sacaron a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, de una lista. Es como si fuese una especie de regresión. ¿Sabes qué? Creo que fue Cabrúa que dijo que los imbéciles eran muy talentosos. Tengan cuidado con los imbéciles que son ingeniosos. Entonces ese ingenio de los imbéciles, decir eso, yo no sé hasta qué punto es un ingenio, pero del mal sí. Porque de todas maneras, ¿cuál es el concepto con el cual se basa? En una posición política, pero una posición política también muy difícil de seguir, porque ¿qué es lo que nosotros creemos? La paz. ¿Qué es lo que nosotros creemos? El acuerdo diplomático, no la guerra, no la muerte, que es terrible. Entonces, yo creo que la cultura ahorita tiene ahora más que nunca un buen papel que jugar, que es demostrarle al hombre el absurdo de una guerra por el poder político. Entonces, es más que todo, lo más importante sería un acuerdo civilizado, cultural, de lo que debe ser el disenso y sobre todo la soberanía. El defensa de la soberanía es esencial para no solamente la política, para cualquier actitud humana que quiera afirmarse a sí misma. Y que el hecho de negarte tu propia soberanía, ya en este caso es política, pero también es poética, también es cultural, el hecho de negarlo es llegar a lo que decía Octavio Paz una vez más,
que la poesía, que es la más alta civilización, la expresión de la civilización humana, haría del hombre si la dejara uno confinado en una jaula de monos. Tú vaticinaste ante José León Tapia, ese capitán va a echar una vaina en este país. No conocías a Chávez, sino de tu experiencia en el 11. Nunca lo había visto. Hoy, año 2022, ¿cómo evalúas esa vaina que echó aquel capitán? Yo creo que es terminable, ¿no? Porque al mismo tiempo es un ejemplo, es un legado que nos los ofrece para que nosotros lo sometamos a la práctica de un ideal. Es decir, el sueño, porque fue un soñador. Pues. Entonces, imagínate tú cómo no voy a acercarme yo a un soñador. Entonces, ese soñador insistió tanto en que nosotros podríamos tener un mundo mejor y no el que nosotros padecemos. Y entonces, por muchas causas, y sobre todo que no nos dejan serlo, que es lo más triste. Porque ¿cómo puede uno realizar un sueño si te lo prohíben, si te persiguen, si realmente hacen lo posible por taparte la boca del alma? Entonces, yo creo que sin duda alguna es un legado, yo no sé, bolivariano sin duda, por supuesto, pero que después que uno hace una revisión de todos los presidentes o los que han gobernado este país, asumido el destino de este país, uno ni se acuerda casi de ellos. Uno no sabe cuál es el gran aporte de cada uno de ellos. Puede haber habido decisiones válidas, cómo no, pero que quede como un ejemplo de la totalidad, del absoluto, de lo que significa somos esto y queremos ser esto. Entonces uno se acuerda, sin nombrarlo, como un presidente dijo, la conquista del sur, que era prácticamente, bueno, vender indios, pues, o comprar indios para la cultura, y entre otras cosas para quitarle su identidad. Y ese fue un presidente. Ahora, yo creo que sin duda alguna, cuando uno hace una revisión de los gobernantes de nuestro destino, uno se acuerda de Bolívar, Bonó, Miranda, Sucre, pero después ellos, silencio, y Chávez. ¿Cuál es el otro? Yo quisiera saber cuál sería el presidente de la República que pueda convivir con nuestra memoria intachablemente, o por lo menos sin las máculas graves de tantos que ellos pasaron, que tanto ellos nos dejaron como legado. ¿Y qué balance haces, Luis Alberto, de este periodo que le ha correspondido al presidente Nicolás Maduro? Yo creo que es uno de los periodos más difíciles que hay. Yo te digo, yo no sé, la vehemencia del presidente Maduro es ejemplar, porque hay que ver cómo significa desde el principio y sin que él lo buscara, señalado por el comandante Chávez, para que dirigiera el país. Todo lo que hizo desde el principio era para quebrarse. Yo no creo que un ser humano cualquiera que no tenga esa condición pueda soportar día a día la ofensa, el insulto, la negatividad total, no solamente interior sino afuera, con una oposición que todos sabemos que es la cosa más penosa que puede haber en cualquier país que quiera ser democrático. Entonces yo creo que es realmente impresionante cómo la entereza, la tenacidad para seguir un legado. Y sobre todo a partir de este momento, porque tiene que amoldarse al tiempo que estamos viviendo. Entonces eso de hacer de esa herencia de Chávez una particularidad como es la de su gobierno, creo que es realmente admirable, ¿no? Yo le digo, es admirable. ¿Y el futuro, Luis Alberto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que hay que ser optimista, ¿no? Nosotros sí, yo creo que Venezuela es un país de un optimismo, pero feroz, porque hay que ver lo que nosotros hemos sufrido económicamente, el hambre, las enfermedades, las epidemias y pandemias, y a eso le agregamos el ataque político, más que todo el ataque político, peor que eso, es como si nos amarraran nuestros labios, nuestra boca y nuestro alma, para que no podamos vivir nosotros en nuestro proyecto de ser un país nacional. Entonces, ese empeño que tuvo el venezolano, el que lo tiene, de sobrevivir a los aspectos insoportables, porque hay que ver lo que significa, lo que se hizo, lo que hacen desde afuera, ya sabemos quiénes son. Entonces, para que nosotros no comamos, para que nosotros nos enfermemos, para que nosotros tengamos una vida
social, civil, normal, porque ustedes son enemigos nuestros porque son un peligro para los Estados Unidos, nosotros. Como decía un amigo mío, nosotros que tenemos avioncitos esos que son de Talavita, a nosotros nos destruyen con un solo mandar un misil, y nosotros somos enemigos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Porque ustedes no quisieron seguir la orden del automercado que está ahí arriba. Entonces, ese hecho de que el venezolano básico, el venezolano de adentro, del alma de Venezuela, haya resistido y sigue resistiendo así, con risa, con baile, con fiesta. Yo he estado en marcha, yo he estado en fiesta, y yo veo un tío que se aman entre sí, y son ahí tengo un hambre. Yo he visto un chueco, inválido, que marchan para sumarse a una pasión colectiva, y eso es lo que a mí me tiene inamovible en esta pasión, en este ideal, con todos los defectos que hemos sufrido y que todos reconocemos, con toda la corrupción que es nuestro fantasma más terrible, y sin embargo estamos nosotros pensando en que es posible aquel sueño de ese señor que dijo que había que unirse, que había que tener una unión entre el uniforme y el pueblo. Eso no que se olvide. Es un soñador, y por supuesto todo soñador quiere ser destruido como sea por soñador. Yo nunca he visto a alguien más soñador que político como el comandante Chávez. Y luego este señor que se llama nuestro presidente Maduro lo demuestra cada vez más. Es un chavista de nuevo orden y sobre todo amoldado a las situaciones más terribles que puede vivir un país. ¿Cómo puede? Y buscando siempre un acuerdo como sea, prácticamente se les inclina, señores, por favor, vengan a conversar. Vamos a disentir, pero vamos a disentir como gente civilizada. Y no es posible porque nosotros tenemos la desgracia de que en nosotros falla la esencia de la democracia, que es la oposición. Y nosotros entonces le pedimos a ellos inteligencia, sensibilidad, cultura. Y no es posible. Luis Alberto, tú fundaste el suplemento feriado del Nacional, ¿no? Sí, que hizo historia. Sí, claro. También el papel literario. Es interesante lo que me dice, porque eso fue para mí, gracias por recordarlo, eso es Miguel Otero Silva, ¿no? A quien yo debo parte de lo que soy, porque creyó en mí siempre. Eso es un hombre que apostaba a la gente que él veía con condiciones. Y entonces el papel literario fue dirigido por La Pietri, por Picón Salas, por Juan Liscano, por grandes escritores y señores de la cultura. Y un día me llama a París y me dice, ya terminaste tu estudio. Y bueno, me tengo que presentarlo ahora en junio. Bueno, después que termine te vienes para acá porque vas a ser director del papel literario. Le digo, pero yo no puedo serlo. ¿Por qué no puedes? Dice, pero yo no soy ellos como a los que han sido. Bueno, tú vas a ser ellos. Vas a ver que sí. Te espero este sábado. Pum, Sanco. Y entonces me entrega el papel literario que tenía esa tradición, imagínate tú. Primero yo había escrito un libro y había estado trabajando con José Ramón Medina, el poeta José Ramón Medina, que fue también director del papel literario con mucho tiempo y con muchos de los dones, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo me presento? Y bueno, yo tenía por supuesto el apoyo de Miguel Otero Silva, y me dijo, no, tú vas a hacer tu papel literario tuyo, olvídate de los otros, tú invéntalo como si fuera hoy, como si fueras tú el nuevo director. Eso me gustó tanto que entonces yo comencé a hacer un papel literario, bueno, más cultural que literario, ¿entiendes? Y entonces comenzaron, por supuesto, el odio, el desprecio, la envidia, no sé. Muchos de ellos me decían que yo era simplemente le decían papel toilette del Nacional, que yo había hecho el papel toilette del Nacional. O sea, este tipo de ofensa, de insultos, no me arrendró nunca, sobre todo porque Miguel Otero Silva me dijo, vas a hacer algo que no le va a gustar a mucha gente. Aquí siempre el papel literario fue un cajón sin fondo. Lo decía no para criticar a los otros, sino porque era que todo el mundo quería colaborar y la gente el Nacional aceptaba. Entonces eso se llenó de muchos compromisos y había gente que tenían 2 años sin poder ver sus escritos. Entonces había que tener un concepto, una línea. Entonces tú vas a poner ahí, las colaboraciones son rigurosamente solicitadas. Tú te imaginas
eso era tan peligroso para mí porque yo no tenía... ¿Quién era yo para decir eso? ¿Entiendes? Cuando viste a Piconzala, perfecto. Una piete, como no. Pero yo voy a asumir esa posición, esa pretensión. Dice, tú lo vas a asumir y te va a caer muy mal la gente, pero tú vas a seguir con esa terquedad y vas a ver que me vas a dar la razón. Y entonces, bueno, eso comenzó así, pero me permitió hacer mi papel literario, que es lo que quería. Y entonces, por supuesto, no quiero decir que lo hizo perfecto, y hubo, por supuesto, injusticias como siempre, pero sí tuve una satisfacción de poder mostrar la nueva poesía, el nuevo pensamiento literario entre nosotros. Eso es lo que pasó. Bueno, después de esto, que es interesante, porque fue el feriado ya existía séptimo día, Miguel Otero quería hacer otra cosa, y me dijo, ¿por qué no me haces el cuerpo E? ¿Cómo es eso? O el cuerpo E, otro cuerpo del Nacional. Ese era el que me estaba probando. ¿De qué manera? ¿No? Porque quiero meter un cuerpo nuevo conmigo, lo que tenía buena, la aceptación del papel literario por él era muy, muy buena, pues, positiva. Entonces yo dije, bueno, yo hice un cuerpo de... Cada sección tenía un director, imagínate. Entonces aquella cosa era el resumen cultural de la semana. Y me acuerdo que Zapata hacía un resumen en la página última. Y bueno, había mucha gente, entre ellos Cabruja fue uno de los grandes colaboradores y yo. Y entonces Miguel me llama, porque pasa el tiempo, me dice, mira, te digo lo siguiente, te felicito por este cuerpo, que es lo que yo quería, pero resulta que estamos perdiendo dinero porque todos quieren meter su aviso en el cuerpo y los demás no tienen mucho aviso. Es un éxito, pero al mismo tiempo es una especie de agujón muy agudo para lo que es el destino del periódico. Así que tienes que quitarme eso porque desgraciadamente para mí es un gran cuerpo, pero el Nacional es el cuerpo E. Lo acaba de hacer, el Nacional lo acaba de convertir en el cuerpo E. No es así, porque hay mucho deporte, hay economía, hay política. Entonces me dice, vamos a hacer algo, como vamos a cambiar el séptimo día por un suplemento que tenga el espíritu del cuerpo E. Entonces así hicimos el cuerpo, feriado, que tuvo pues el éxito que todos sabemos. Tú cuentas eso, Luis Alberto, y a quienes vivimos esa época nos trae muchos recuerdos, pero seguramente grandes mayorías de jóvenes que nos puedan escuchar dirán que eso no les dice nada, porque ya la comunicación trascendió a los periódicos de papel. Claro, hoy día las redes son el medio dominante, según describe Ramonet. ¿Cómo ves tú, como viejo periodista, no periodista viejo, sino viejo periodista, bueno, sí, ese fenómeno de la comunicación actual? Nosotros estamos viviendo una crisis grande. Yo creo que Héctor Mujica, que fue mi profesor, me decía, un periodista que no investigue no es periodista. Y yo lo que creo que una de las causas, terribles causas, yo diría, de la crisis del periodismo es que no hay investigación. Personas que te entrevistan y te dicen, quiero entrevistar sobre su libro, hábleme de él. Y ¿tú sabes cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama. Y yo dije, no. Entonces ¿Eso te pasó? Bueno, tuve que enseñarle que en el libro es esto, se llama fulano. Entonces ella, como un grabador, hacía esto. Entonces un grabador era lo que complacía a un periodista. Ahora, yo hablo en términos generales. Hay grandes periodistas todavía, periodistas que tienen esa ética, esa conducta, que es investigar primero antes de pronunciar la palabra pregunta. Entonces, creo que nosotros estamos en una crisis grande del periodismo, sobre todo cultural, sobre todo cultural, porque he visto, claro, hay la muerte de los suplementos literarios, o sea, murieron todos, hace falta. Luego, es importante que haya un semanario cultural audiovisual. Es importante y es necesario y es urgente. Y luego nosotros estamos viviendo que el periodismo escrito, el periodismo del periódico, ha cedido su prestigio, su seudónimo al periodismo audiovisual. Ya la investigación se está limitando a Internet. Entonces todo este conocimiento que tiene es absolutamente superficial, absolutamente básico. Entonces no hay eso que Milló Bestrini convirtió en un arte,
el arte de entrevistar. Pero esa mujer cuando entrevistaba a alguien, conocía de memoria, antes de pronunciarse, por esa persona para entrevistarlo, tenía un conocimiento total de esa obra, de esa persona. El entrevistado lo que hacía era continuar su destino de personaje en la pregunta que le hacía Miguel Estrini. Entonces ahorita es algo completamente básico, ignorante. No hay ningún tipo de profundidad en el periodismo cultural. Hay excepciones, claro que sí, pero las excepciones no justifican las reglas. Y el fenómeno general, Luis Alberto, de la comunicación a través de las redes, Sí. ¿tú lo vives? ¿Tú, por ejemplo, Sí, tú eres usuario de las llamadas redes sociales o no? Más que todo mi esposa. ¿Tu esposa? Yo confieso que yo no soy muy asiduo porque le tengo miedo, desconfío mucho. Es decir, hay una especie de avalancha de opiniones, una especie de obsesión por opinar, pero las cosas más, no sé, deleznables, ¿no? O insustanciales. Y entonces, yo no sé, se expresa mucho el ofensa, se expresa mucho el lenguaje básico, el lenguaje un poco de cloaca. Y de pronto hay por allá algún asomo de sentimiento, de reflexión, de preocupación, de angustia, pero eso es tan escaso. Entonces yo prefiero leer. Entonces yo me dedico más a leer que a asumirme como pasivo de estas redes sociales. En eso estoy muy cercano a Gustavo Pereira. Tú, además de hacer poesía y periodismo, dibujas. Bueno, sí. Aquí en este libro Aquello Puro está ilustrado con las caricaturas o pinturas, dibujos, no sé cómo los llamas tú. Sí. ¿Ah? Sí, bueno, mira, ¿cómo llamarías tú estas ilustraciones? Bueno, son distracciones. En todo caso, nostalgia de una pasión que yo tuve, que era el de ser pintor. Mi papá fue un hombre que pintaba mucho, dibujaba, y siempre lo veía dibujando. Y entonces, pues siempre dibujaba a Dostoyevsky, a Pascal, a José Martí muchas veces. Entonces, claro, yo veía a mi papá dibujando y no sé por qué yo comencé a imitarlo, ¿no? Desde pequeño. Entonces yo quería ser pintor. Te marcó mucho tu viejo, ¿no? ¿Ah? Te marcó mucho el viejo. Mucho. Y entonces, todavía. Entonces, ¿Más que la vieja? mi mamá fue una persona que estaba en su casa amándolo. Pero mi mamá tuvo una relación con mi padre tan, no mezquina, sino muy personalista. Él no quería que si papá llegaba y se metía en su cuarto y nadie podía entrar ahí. Entonces yo nunca entré al cuarto de mi papá porque mi mamá, no, está escribiendo, no está ocupado. Y la única vez que yo entré, la primera vez que yo entré al cuarto de mi papá, no estaba él ahí, vi libros y dibujos. Y eso se me quedó. Y te fascinaste. Claro, cuando yo estuve en el UNESCO, bueno, yo seguí dibujando. Enrique Hernández de eso, mi querido hermano, tiene una cantidad de dibujos míos que no te puedes imaginar. Pues cada vez que iba, dibújame algo. Entonces, bueno, pero cuando yo llego a la UNESCO a asumir la representación de Venezuela, que me gustaría hablar de UNESCO, bueno, había momentos en que había como ciertas pausas, ¿no? Porque siempre eran discusiones, conferencias, y había momentos en que uno tenía momentos de solace, entonces yo dibujaba. Y eso se lo entregaba yo a María Cordero, que es todavía administradora, no solamente de la UNESCO, sino nuestra representación, sino también la embajada política. Bueno, entonces se la entregaba, ¿no? Y también a Sofía Maniglia, la hija de nuestra alcaldesa. Entonces, bueno, y llegó un día Ernesto Villegas, que está aquí. Entonces, pues, una visita política. Entonces, creo que me lo dijo, por una pared, una cantidad de dibujos. ¿De quién es eso? Este es del embajador que después de ahí viene eso. Y él dijo, ¿cómo va a ser este pintor, este dibujante? Entonces, cuando fui homenajeado en Filben, me dice, vamos a editar un libro de Alberto, pero con los dibujos. Y ¿de dónde viene eso? Quiero que compartas con quienes nos ven el dibujo tuyo de un caballo, que es tu otra pasión, Alberto. Cuéntame cómo fue que tú te apasionaste con los caballos. Bueno, mira, primero tuve caballos de palo.
sé, cuando estábamos muchachos, niño, ¿no? todos mis primos eran hijos son todavía, de ganaderos, y yo me la pasaba con ellos, pero ellos tenían los caballos, yo lo que tenía era un padre que leía y escribía. Mi papá no tenía posibilidades de tener caballos, imagínate. Entonces me quedé siempre a pie mientras ellos tenían su caballo. Y entonces, con el tiempo, siempre soñé tener caballo, toda la vida. Y el destino quiso que tuviera caballo, porque tuve amigos que tenían haciendas, fincas, no mis primos, sino aquí en Caracas, y sobre todo en los llanos. Y nunca olvidaré a uno que se llamó, porque murió desgraciadamente, José Antonio Silva Agudelo, de Calabozo. Y con él fui yo a Suato. Y vi un caballo que me gustó muchísimo. Y yo le digo, yo puedo montar, tú sabes montar caballo. Bueno, ¿qué significa para un llanero montar caballo? Tú te sostienes encima de un caballo, sí. Entonces me dio un caballo que me gustó, un Bayo Cabos Negros. Y yo no me bajé de ese caballo todos esos 3 días. Y te estrenaste como jinete. Sí, entonces me dijo, bueno, sabes montar, tú eres bueno a caballo, me dijo. Entonces, mira, yo quisiera comprarme uno, me dice, eso no se vende, pero escucha, yo quisiera tenerlo, bueno, dame un bolívar por ese caballo, que es la base. Y él me lo compré por un bolívar. Y en ese momento viene toda una relación con el caballo en el que había soñado, y sobre todo en la llanura, con los llaneros, andando, arreando ganado, hasta el sur del Guárico. Bueno, yo viví 10 años así. Y entonces yo me realicé como un apasionado amante de los caballos. Pero yo quería, y no se terminó nunca, porque además de eso tenía un primo, Raúl Herrera, desgraciadamente murió, que tenía caballos en el Juquito. Y una vez, mi sueño era tener un caballo árabe. Y un caballo árabe es tener un tesoro, un museo. Eso lo tienen solo los ricos. Un caballo árabe es un mesón. Imposible, no se puede comprar. Y entonces yo le decía, escúchale, ¿cómo pudiera tener un caballo? Es imposible, Alberto. Entonces finalmente, un día me llama y me dice, mira, aquí hay un aviso que dice, vendo potro árabe, precio a convenir. Dice, imagínate tú, el hecho de ser un caballo árabe, precio a convenir es la única esperanza que tenemos, pero vamos a verlo. Entonces vimos un potro que era una belleza, pues, una escultura. Y entonces el señor que llegó, esta es una historia muy bella, ¿sabes? El dueño, eso fue ya en Tejería, vamos a ver ese potro, era como un pájaro, como un caballo árabe como un pájaro de 4 patas. Y veo esa belleza, está el señor ahí que, digamos, encantado con su potro. Es el último que me queda porque me quiero ir a Italia porque sus hijos están empeñados y estudiar para allá. Entonces nosotros decimos, mire, yo no queremos preguntarle cuánto puede costar ese potro porque es un potro árabe puro. Entonces empezamos a hablar de los caballos árabes y se da cuenta que yo conozco bastante de los caballos árabes. Ah, pero usted sabe más que yo de caballos árabes. Caramba, qué emoción poder hablar con alguien que sepa del origen y las estirpes. Bueno, entonces, ¿usted qué hace? ¿Usted es ganadero? No. Mi primo que está aquí conmigo tiene una finca. Ajá, pero ¿qué hace? Bueno, me gusta la poesía. ¿Usted se llama cómo? Yo me llamo Luis Alberto Crespo. ¿Usted es Luis Alberto Crespo? ¿Usted es Luis Alberto Crespo? Presume. Y yo dice, ¿por qué será que? Y viene para acá con varios libros míos. Dice, mire, yo no hago otra cosa que leerlo. Yo soy apasionado lector suyo. Qué maravilla que usted pueda estar aquí conmigo. Usted me acepta una botella de champaña. Y después que estamos tomando, entonces usted me dice, mire, poeta, yo le voy a regalar ese potro. Un potro que me regaló la poesía. Es más o menos así. Bueno, ya ese potro desgraciadamente murió. Se le quebraron las alas, dicen los llaneros. Bueno, pero se llamaba el Sahara. El Sahara. Sí, porque era blanco y árabe, pues. Ahí tiene. Un poco apurado, ¿no? Bueno, el caballo de Luis Alberto Crespo. Mira,
Ya casi terminando, ¿cómo fue esa experiencia para un poeta, periodista, dibujante como diplomático? Mira, yo tuve una ilusión. Eso fue una ilusión porque yo sabía que en la UNESCO por la UNESCO había pasado Ola Pietri, Pico González, Marcel Roche, grandes señores de la cultura. Y una vez más aparece el presidente Chávez, que me dice un día que me vaya para la UNESCO. Anda a la UNESCO para que hablemos de la cultura venezolana. Tú puedes decirlo. Y yo fui por él, ¿no? Pero yo, ¿qué me encuentro yo en la UNESCO? Que aquel UNESCO, que es la rama intelectual de la ONU, no era tal cosa, o no lo es, porque dejó de ser. Antes los directivos de la UNESCO eran escritores, científicos, pensadores, filósofos. Entonces, ahora me daba cuenta de que lo que privaba era una constante realización de intereses empresariales. Muy importante muy importante para mi decepción, porque eso fue lo que determinó que me sintiera solo, porque lo que importaba era la presencia, porque la UNESCO comenzó a venderle su representación a aquellos que tenían el dinero. Estados Unidos había retirado brutalmente, por supuesto, su participación financiera de la UNESCO, su aporte financiero, porque la UNESCO determinó incluir a Palestina como país, pues, hermano. Entonces, se pararon y dijeron, nosotros nos seguimos dando, porque y después Israel creo que también hizo lo mismo, porque dijeron hace poco, antes de yo venirme, que la UNESCO no es sino comunista. Y casi se silencia en Bolívar, casi. Entonces yo me di cuenta de que lo que importaba era esa aglomeración de empresarios con los grandes transnacionales de los medios audiovisuales, que son los que también de los detergentes no, pero sí de los Cosméticos. Los cosméticos. La Internacional de los Cosméticos también son los que determinan la línea de la UNESCO. Entonces, la cultura, que es uno de los basamentos de la UNESCO junto con la educación, Y la ciencia. queda muy por debajo, queda muy silenciado. Entonces uno dice, ¿qué hago yo aquí? Yo vine con otro ideal. Y entonces esa es la crisis que yo creo que tiene la UNESCO, porque yo creo que la UNESCO tiene que ser polémica. Hasta el Papa lo es. Entonces, últimamente asumió una polémica, o sea, una posición de beligerante, digo yo, no polémica, beligerante. Y entonces la UNESCO tiene que ser más beligerante. Yo creo que es un gran momento para reflexionar sobre la pertinencia de Venezuela en la UNESCO. Creo yo. Tenemos que ver realmente qué hacemos nosotros en la UNESCO. Existen los patrimonios. Nosotros tuvimos un gran trabajo en los patrimonios, más de 6 patrimonios. Benito Hilario hizo un trabajo excelente con su equipo. 8 manifestaciones inscritas. Imagínense, eso es un gran señor. Entonces, y su equipo, que es valiosísimo. Pero aún así es todo lo que tenemos. Realmente no es la gran presencia cultural de Venezuela. Entonces, por ejemplo, la literatura, no hay manera de poder nosotros mostrar nuestra literatura, por ejemplo. Es asombroso como, por ejemplo, en la semana de... Allí tenemos a Jorge Valero, que es sí, bueno, también Valero, poeta, ¿no? Sí, bueno, pero espero que le vaya bien. No sé, él es un hombre con mucha experiencia. Pero yo me imagino que no debe sentirse muy bien, porque él debe pensar como yo. Bueno, Luis Alberto, llegamos ya al final de esta entrevista. Primero quiero agradecerte que mañana pues yo voy a recibir el premio oficialmente, y eso para mí es un compromiso, de verdad serio. Es un lugar común, dice un compromiso, sí, pero es porque me sigue señalado, porque es como señalarme, tú eres ahora el más importante de nosotros internacionalmente, después de Palomares y Gustavo, imagínate. Entonces, pero eso me llena me honra mucho y me compromete mucho además con la poesía, con Venezuela. Más que merecido, Luis Alberto. Muchas gracias. Terminemos con un poema. Bueno, ¿Qué poema te viene a la mente? ¿O bueno, vas a leer? no, déjame. Yo tengo, si me permite, hay tiempo. Sí, bueno. Hay varios momentos. Porque este es un libro que está enfrentado a la nostalgia y a la melancolía. Y a la culpa. ¿Qué vamos a hacer con tanta ternura? ¿Por qué me retienes la mano
y me dejas su sombra. ¿En qué momento abriste la puerta y te habías ido? ¿Desde cuándo siento tus labios cuando te llamo? Y será verdad que él nunca es amiga de la providencia y que lo que acaba siempre florea. Esto se llama última infancia, pero has pecado por no apartar tus dedos del cuello del ave reinita. Este es tu castigo por haberle negado dulzura a lo que mortifica. Y este es tu cautiverio por haber acabado con lo más difícil, la inocencia. Cuando trataste duro a aquella mariposa y te quedó en los dedos el polvo de lo inmenso. Como ves, hay muchas motivaciones, ¿no? Me enseñaron las espinas a temerle a la ansiedad. ¿Comprendes por qué las nombro tanto? Los alambres a desconfiar de lo inalcanzable. Un cardenalito como mancha de sangre tras el vidrio a vivir sin darme cuenta. La tarde a creer en la verdad. Y como pasaban unas bestias que iban al suplicio, yo mismo me eduqué con el absoluto. Difícil determinar cómo es que qué fue lo que quise decir, pero por ejemplo esto tiene una relación con mi padre. Es una mujer del campo que solamente es inocente y hace vasijas en el desierto donde no hay agua, y resulta que hace vasijas para eso, para llenarlas de agua alguna vez. Nunca se llamaba Berenice. Asoleaba ropa como bandera de derrotados y moldeaba barro para cuidar beberizos. Era venezolana desde las casas del Samuro porque me habló del recuerdo de una canción que comenzaba con un arma que olía a palo sano y terminaba con el filo de la caricia. Somos nosotros. Venezuela es así. Bueno, Luis Alberto, te agradezco infinito, ¿eh? Tú, muchísimo. Y a ustedes, amigas y amigos, sepan, estamos en presencia del ganador del Premio Internacional de Poesía, Víctor Valera Mora. Ahora vamos a llevar, al terminar este programa, a este caballo llamado el Sahara, sí, para que conozca el caballo que comía jardines, aquí en la Casona Cultural. Nada menos que de aquí de Nazoa. Imagínate tú, qué caballo, ¿no? Gracias, Luis Alberto. No, a ti, Ernesto. Éxito. Muchas gracias por todo, ¿eh? A ti. Verdad. Y a ustedes, todos los venezolanos. Amigas y amigos, los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted.